Claro, mae. Y de Charlie, ¿cómo sintió el primer tramo de cuesta? Buenas noches, buenas tardes, gente. Muchísimas gracias por sintonizar. Dale clic un día más al podcast, mae. Hoy tenemos un invitado. El staff está creciendo también. Tenemos nuevas adquisiciones. El único que contestó el post ahí en el periódico ese todo gratis. ¿Ah? Craigslist. Ese, mae, Craigslist. Craigslist. Pero hoy tenemos un invitado de lujo que he estado tratando de acomodar, hemos tratado así como tratando de acomodar y acomodar para poder meterlo y ahora ya tenemos a Gabriel Camacho, que es el cerebro, la mente brillante y el genio detrás de Athlete Train Lab. Él es coach, amigo desde hace 13 años, 12 años, weón. Puta. Hace rato, weón. O sea, son compas la mitad de lo que yo estaba vivo, madre. Eso es demasiado tiempo. Eso es señor tiempo, Robin. Está buenísimo. Está buenísimo. Tema de Gabriel, por lo que le digo, un huevón que empieza la primera semana ya empieza a buscar ya cómo llevarse un pipi la vara, mae. Hijo de puta, cómo cuesta, mae. Lo peor es que, mae, somos compas de Ultra, mae, de mi periodo de Ultra que duró como un año, mae. Después de eso me di cuenta que no servía ni para eso tampoco, mae. No, voy a aclarar una vara. Como ciclista este huevón es legendario y como corredor hizo varas muy... Mae, la hombrada de correr, la del Irazú con ese hijo de puta calor que hizo ese día, mae. Todos esperaban clima fresco. Mae, ¿usted se acuerda cuando se me estaba esperando, mae? Al inicio le dije, mae, deme algo porque tengo las patas ya con ampollas a los 10 kilómetros. Ay, mae, a los 10 kilómetros, mae, me pone a correr este huevón a buscar, mae, curitas Vaselina. y la vara porque... Vaselina, mae, porque estuvo tan caliente el Irazú ese año, mae. O sea, terminamos en San Juan de Chicoá, soleado a las 2 de la tarde. Mae, y cada vez gente quemada y todo, mae. Pero bueno, Luis Fernando y José Agüero, su servidor Roby Toso. Rápidamente, don Gabriel, como les acaba de hacer la breve introducción, es en la cabeza y detrás de un montón de negocios más y entrenador de ciclismo. Muy buen entrenador, la verdad, mae. De hecho, uno de mis amigos de acá de Atenas, mae, Jenkins, mae. Moto. Mae, eso es una prueba viviente de que, pues yo me acuerdo cuando se mae entrenaba con otra gente y ahora, mae, son dos varas así, mae, opuestas totalmente. Pero sí, tenemos aquí, ¿y por qué lo tenemos aquí? ¿Por qué lo tenemos aquí? Fercho o José, cualquiera de los dos que quiera decir por qué lo tenemos aquí. Mae, está ahí en las preguntas. ¿Por qué lo tenemos aquí? ¿Por qué lo tenemos aquí? Bueno, queremos saber cuál es el enfoque, filosofía y en realidad cuidados o atención que hay que poner en un plan de entrenamiento y específicamente lo que nos interesa en Gravel. Correcto. Claro. Es experiencia también, porque la verdad es que eso enriquece las experiencias de todos. Claro. Sí. Don Gabriel, perdón, antes de que, perdón me interrumpirlo, pero Gabriel, mae, preséntese su origen, trayectoria, proyectos actuales. Claro, bueno, básicamente yo empecé de informático en esos tiempos en los que era recreativo y así veía que me metía. Y después de eso poco a poco me fui metiendo en la parte de fiebre, de andar en bicicleta.
pero siempre, básicamente el inicio fue esa, ¿cómo se llama? Incertidumbre sobre lo que realmente estaba haciendo uno, porque uno nada manejaba. Y todo empezó y cuando ya empezamos a ver que libritos, que por allá empezar a ver que existe algo para medir la potencia, y empecé ahí a investigar y me di cuenta que había un montón de cosas que no se estaban utilizando. Y mi hermana para ese tiempo estaba corriendo ya en élite y en una vuelta femenina y pues le fue bastante mal. Entonces, y ella todo el año me venía contando que hacía esto y hacía aquello, yo calladito simplemente, yo bueno, ahí está bien. No tiene sentido en base a lo que estaba leyendo, pero está bien. Está entrenando con un élite que le está ayudando y quien es uno que está apenas empezando. Y ojalá ahorita que usted le puede preguntar a ChatGPT, pero en ese momento había que leer y leer y leer de qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ahí pasó la vuelta femenina y le fue bastante mal. Entonces, me acuerdo hablando con ella, yo le dije, o sea, yo le puedo ayudar, pero ocupamos datos. Así de sencillo. O sea, en esto, sin datos, no se puede hacer nada. Y eso estamos hablando de hace 15 años, o sea, donde realmente los datos eran muy complicados porque el potenciómetro más barato valía $1.500, era un SRM, una vara ahí comprable. Lo más cercano era un rodillo que fue de los primeros rodillos inteligentes, que era cableado por todo lado. Entonces me mandé a traer el rodillo, me mandé a traer un analizador de lactato, de los veterinarios, grandote, amarillo, un bicho. Mae, sí. Sí, El sí, Moxie, sí. perdón, te habías mandado a traer también el Moxie, ¿no? El Moxie fue después, de hecho bastante Ah, tiempo ok. después. Y la primera prueba que hice, pues muy interesante. Empecé a ver que realmente lo que salía en los libros, pues se hacía match con la realidad. Y me empezó a generar esa incógnita de por qué seguimos a ciegas. Y entonces me nació la idea de hacer un negocio que hiciera evaluaciones fisiológicas. Y yo dije, pues está muy bonito. El problema es que no había un nicho de mercado, porque había muchos deportistas, pero muy poca gente que realmente conociera ni siquiera que era lactato, que era potencia, nada de eso. Menos la teoría de entrenamiento. O sea, me topé con la realidad de que este país no tenía un conocimiento de nada en la parte deportiva. Nada. Persona con la que hablaba, que le explicaba, uy, sí, qué chido, yo lo he leído y esto, pero nada más. Y en la universidad una vez me topé con una persona ahí que tenía hasta una maestría y no sé qué cosas, pero también, o sea, era teórico completamente, nunca habían tocado absolutamente nada. Entonces, desgraciadamente, puse un negocio que no iba a servir, porque ¿a quién le vendo los servicios? No tenía clientes. Entonces, ¿qué me tocaba? Yo ser mi propio cliente. Entonces, empecé a estudiar, empecé a aplicar esos datos que empezaba a sacar me terminé volviendo en disque entrenador, porque es un momento pues, de ese, el famoso síndrome del impostor, de que no me voy a considerar entrenador hasta que alguien me valide, porque Ujú. realmente yo creo que uno ocupa esa validación y la gente mejoraba, yo entrenaba a mucha gente gratis y mejoraban y todo. Ya empecé medio a cobrar para ahí poquito porque tenía ese miedo de que si estoy haciendo las cosas bien, porque nunca llegué a llevar un curso formal que realmente, gracias a Dios, nunca lo hice porque son una basura. Y cuando los llevé, realmente me di cuenta que no sirven para nada, que están enfocados a un punto en el que no importa absolutamente nada. Y entonces, bueno, seguí estudiando, pero había algo extraño, o sea, había algo ahí que no hacía match porque era difícil, o sea, por un lado leía una cosa, por otro lado otra, y hasta que empecé a leer fisiología. Y ahí fue donde empecé a hacer el conecte de lo que son las zonas, de lo que dice un libro de entrenamiento, con lo que realmente estaba viendo en la parte de las pruebas, y de muy bien, o sea, me estaba leyendo, estaba tratando de entender el entrenamiento sin entender la parte que tenía que entrenar, que es el cuerpo humano y la fisiología. Entonces, pues muy bonito. Empezó a Gabriel a leerse todo lo que encontraba de fisiología, libro para allá, libro para acá, y ese colocho mental porque desgraciadamente como yo no aprendí sobre una escuela, no Ujú. tenía una base y cuando usted aprende de diferentes libros, de algo que no tiene un consenso, usted se le hace un colocho porque puede leerse tres libros que hablen del mismo concepto de maneras Ujú. diferentes y que apliquen los conceptos intercambiados porque el autor lo hizo de esa manera. Entonces, yo me acuerdo que una de las incógnitas más grandes que yo tenía era cuando veía el mapa de zonas, que decía zona uno 2 3 4 Ajá. 5 y la 5 ¿cuál era? Hasta el tope.
y anaeróbica le decían. Exacto. Así está. Pero entonces yo decía yo, ok, me compré un equipo para hacer pruebas de consumo máximo de oxígeno y adivinen en dónde terminaba la prueba de consumo máximo de oxígeno. Zona 3. No, zona 5, Zona 5. Yo pensé que zona 3, weón. Más a tope. y... O sea, es que la prueba de consumo máximo de oxígeno termina a tope. Ah, bueno, sí, Pero cierto. exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que si lo vemos en ese gráfico de zonas, decimos cómo una prueba para medir el máximo consumo de oxígeno lo hacemos en una zona que se supone que es anaeróbica y no depende de oxígeno. ¿Cómo Correcto. explicas eso? Y eso es lo que está en los libros, eso es lo que se ve en la universidad. No tiene sentido. Y entonces yo decía, "Ay, no tiene sentido". Entonces, y eso fue un colocho mental hasta que simplemente en un librillo por allá decía, las zonas miden aeróbico. Todas. Nada más, De hecho, todas. Las 5 miden aeróbico, o sea, en el corazón las zonas miden aeróbico. La capacidad anaeróbica se mide por tiempo, porque no correcto. hay una manera ¿Cuánto está usted metido ahí? exactamente. Pero vean lo ilógico que la mayoría de gente que estudia zonas de entrenamiento en las universidades siguen con eso mismo. Entonces, Bueno, ¿cómo vas a salirte de eso si realmente la mayoría de libros que se utilizan siguen con conceptos muy viejos? Y a mí me da una gracia porque a veces dicen que la mitocondria, que la zona 2, que todo, o sea, que lo nuevo, eso nuevo tiene más de 10 años de estar en la calle. O sea, ujú, si yo me es acuerdo cierto. cuando decían que Pogacar haría esto, o sea, hace cuántos años el entrenador real de Pogacar y Diego San Millán no estaba con el Garmin. Si se acuerdan del equipo Garmin, ahí empezó él. ¿Hace Ujú, cuántos correcto, años? correcto. Entonces, Mae, desde y ahí eso, viene toda esa parte, de esa parte es toda la investigación y todo, entonces, pero no hacer tanto largo el cuento, básicamente me apasionó por la fisiología y me di cuenta que entre más fisiología pueda entender, pues más fácil. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Y que ya hay muchas cosas que salen y muchas cosas nuevas, pero una vez que usted tiene el conocimiento, por lo menos suficiente para entender todas las bueno, o la mayoría de las interacciones a nivel fisiológico con el cuerpo, el resto es mucho más fácil. Lo que pasa es que cierto, llegar a eso es duro, o sea, es muy, muy duro. correcto. De hecho, perdón, Dale, 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 Roy. solo para para cerrar ahí la parte de la presentación, yo recuerdo cuando Gabriel corría, nosotros hablábamos un montón sobre las partes de entrenamiento y una de las cosas que siempre Gabriel se metió fue como la parte fisiológica y recuerdo que hablábamos mae, de todas las varas que habían y existían y probábamos de todo tipo de tonteras, mae, que por cierto, a mí una vara que me explotó el cerebro corriendo ultras planas fue cuando Gabriel me dijo, mae, es que el ácido láctico se puede minimizar, puede haber un buffer. Proba esta vara, las famosas Sportslet. No, Mae, sí, ahí está. a mí esa vara me voló el cerebro y a la fecha, estamos hablando que son 15 años, 13 años aproximadamente, mae, que yo estoy usando esa misma pastilla y se ayuda a uno. Funcionó. Ujú. Tanto Claro, ahorita, justo ahorita, el lactato como suplemento está empezando a ser moda. ¿Y hace cuántos años nosotros no usábamos exacto. lactato en pastillas? Diferente completamente, porque el lactato trabaja de Ujú, muchas maneras. Y el problema es que pasamos de que el lactato, dijo que es el que nos echaba en las piernas, el mejor amigo, a la gasolina de avión, a a la gasolina de la, avión, a lo que te levanta en el momento más quemado. a una hormona, a un montón de cosas. Realmente el lactato en este momento nadie lo ha logrado entender completamente. Se maneja de muchas maneras, pero eso es ahora. Lo que pasa, Ujú, y lo que pasa es que el entrenamiento es el mismo. Lo que pasa es que si correcto. logramos entender cómo se expresa todo eso, entonces podemos manejar un entrenamiento un poco más eficiente porque vamos a empezar a entender sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si yo entiendo que el lactato no es bueno, o que una ultra tengo que correrla con carbohidratos, sin carbohidratos, o sea, es entender a lo que vamos para poderlo entrenar de una manera eficiente. Y ahí es donde realmente hay gente que se confunde, porque por ejemplo, llega y dice, es que hace cuánto, no sé si te acuerdas de que empezó toda esta hora de la ketosis. Y que la ketosis y que entonces no comemos carbohidratos y que entonces de la vuelta, ¿para qué carbohidratos? Y se corre súper suave y todo eso. Entonces me acuerdo, o sea, yo les digo, yo soy mucho de, parezco viejillo,
las anécdotas cuando se me salen. Hace mucho tiempo yo le había preguntado al actual entrenador de Pogacar, que español Sola, que Ujú. le había preguntado, porque ¿qué era el que estábamos hablando? Era de... pucha, ¿cómo es? Vamos, no, se me fue completamente ahorita. Ahorita me Pero queda el hilo. sí, de qué era lo que estábamos hablando, porque si no, a ver si era... No, no, era sobre mae, el conocimiento tuyo, pero Sí, ahí cuando después, ahí al final ahorita se me acuerda. recaemos a esa. Sí, sí, pero bueno, el punto es que realmente al final el entender cómo trabaja el cuerpo es lo que te hace entender eso. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando empezó todo el cuento este de que ya el cuerpo puede meter más de 60 gramos de carbohidrato, ya son 90. O sea, eso nunca ha sido nada nuevo. Lo que pasa es que más bien nos devolvimos a cuando empezó a salir la maltodextrina a dejar de usar fructuosa. ¿Por qué? Ujú. Porque la maltodextrina era la que se metía en geles y entonces la fructosa que no tanto porque nos inflama y todo eso. Y al final, ¿cuál fue la solución? Usar las dos cosas. Entonces hay un montón de cosas que se han ido para adelante, se han ido para atrás. Eso lo del lactato también. O sea, le han dado un montón de vueltas, le han dicho para arriba, para abajo, qué es, qué no es. Y al final, el entrenamiento tiene que ser de todo un poco. Ah, bueno, lo que estábamos hablando era, ya me acordé, lo de la ketosis, lo de la dieta, Ajá, lo de la falta de carbohidratos. Entonces llegó un tiempo en el que todo el mundo llegaba y decía eso. Entonces me acuerdo que en uno de los cursos, cuando estaba, que lo estaba llevando pues con Sola, estábamos hablando de esa parte, que era sobre lo de las análisis. Entonces llegaba y decía que cuando uno está sin hacer nada, que usted está dependiendo de grasa. Entonces llegaba y hacía una prueba de lactato y el lactato está elevado. Y el lactato elevado significa que el cuerpo está dependiendo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo siempre está consumiendo carbohidratos. siempre, Entonces, ¿cierto? si usted sabe que siempre está comiendo carbohidratos, indiferentemente de la intensidad del volumen de entrenamiento, por más suave que sea, entonces, ¿cómo usted puede suponer que su cuerpo no se ocupa? Correcto, Y lo que correcto. pasa es que entonces llega y la gente dice, es que me vuelvo más eficiente para metabolizar grasas y todo. Totalmente. Usted se vuelve más eficiente para metabolizar carbohidratos. Perdón, para metabolizar grasas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te vuelves ineficiente para metabolizar carbohidratos, que es tu energía rápida, y además de eso, estás haciendo un doble proceso cuando tu cuerpo te pide los carbohidratos porque ocupas descomponer la grasa para convertirla en ketones, que los ketones se terminan convirtiendo en carbohidratos. Entonces son Correcto. cosas tan tontas que van al ritmo de la moda, que- y ahí es donde mucho de la parte de lo que son redes, de lo que es el entrenamiento como tal, se ha ensuciado tantísimo que ahora, bueno, ahora la moda, que ahora el entrenador, yo creo que más famoso de todo el mundo es ChatGPT y ahorita Claude también, que esos son Sí, los nuevos. correcto. De hecho, hay varias gente que yo me ha dicho, si usted con quién entrena, y dice, con ChatGPT. Y yo digo, está tanis. Pero ¿sabe qué es lo interesante de eso? O sea, que la gente entrena con ChatGPT ahora, pero están entrenando exactamente igual que viene a preguntarle a Google cómo entreno, porque ChatGPT se alimenta de Google. Entonces, si Ujú. usted llega, pero ¿y qué es lo que pasa? Que por lo menos si usted llega y se pone a estudiar en Google de entrenamiento, zonas y todo eso, usted llega a tener un poquitito más de conocimiento de su plan de entrenamiento, que llegue ChatGPT y le diga, meta zona 2 sin siquiera saber cuál es su zona 2 o por lo menos tener un contexto de todo eso, porque para mí, pues, si usted llega y le explica toda su vida de ChatGPT, posiblemente le va a dar algo bastante bueno para hacer. Pero si usted no se lo explica, entonces él va a montar algo sobre lo que él sabe. Y entonces ahí, ¿qué es Correcto. lo que pasa? De hacer nada, medio hacer algo, todo sirve. Porque vamos, es la misma historia, vamos, hace un tiempo en una entrevista que le estaban haciendo un ex entrenador del Movistar, el mae le preguntaban que, o sea, que por qué, qué hace bueno un entrenador. Y es una pregunta bastante interesante, porque, o sea, ¿qué hace bueno un entrenador? Para ustedes, o sea, para ustedes, ¿sabe qué hace bueno un entrenador?
Mae, es un tema y en realidad, mae, como entrenador de atletismo, yo lo pongo es como la guía para poderle dar los pasos a las personas, para poderlo encaminar, mae. Uno la guía, uno Ujú, les pone ahí y queda en ellos si quieren cumplir o no, ujú. que eso es lo Sí, como yo lo veo, mae. Y sí, siempre, sí. Ujú. Sí, sí, al Bueno, final. ahí te discrepo un toque, perdón, Gabriel. Ujú. No siento que solo sea eso, pero también el tacto que tiene un entrenador con quien está entrenando es muy Ujú. importante. Sí, sí. Porque, o No, no. sea, no solo es el factor de que le doy el plan y de que si la persona quiere hacerlo, lo cumple o no, Ujú. pero también no solo ser guías, pero también motivacionar al atleta a seguir mejorando. claro. Claro, yo De, cuando sí, sí. entrenaba Ujú. atletismo, yo le decía al entrenador, es que si usted no está al final de los fondos, usted no sabe con qué cara llega la gente. Entonces, Claro, Ujú. cómo le ajusta el plan? Digamos, si no ha hecho lo que necesita para, digamos, llegar fresco al final del fondo, Ujú. ¿verdad? Esa sí es la importancia. Y lo otro es que, digamos, la gente piensa que ChatGPT es lo máximo, pero al final de cuentas, voy a poner un ejemplo así muy vacilón, que, digamos, ahora hay mucha gente que tiene su novia virtual, ¿verdad? Que es un Ujú, IA creado, ¿verdad? Y una chavala que supuestamente, según él, es perfecta. Entonces, un chaval lo Ajá. decía, voy a presentar a los que hacen esa, ¿verdad? Y entonces es un grupo de maes ahí, ¿verdad? Seguro todos gordos, todos barbudos, ¿verdad? Ujú. Nada que ver, ¿verdad? Y es que al final de cuentas, ChatGPT no inventa nada, ¿No? agarra lo que ya correcto. existe. Ujú. Entonces, Con pila. el punto de Gabriel, si usted no le especifica con lujo de detalles, va a ser una respuesta genérica que en cualquier lado la encuentra. Y Ujú. ahí es donde está la diferencia. Sí. Y si llegaste al punto de darle los detalles es porque conoces bastante y no ocupas el ChatGPT. Sí. Gabriel, más bien que estás mencionando eso, o sea, como en general todo como lo de entrenamientos propiamente. Vos ya teniendo la experiencia desde que habías mencionado lo de tu hermana y de que ya después de eso empezaste a entrenar mucha más gente, ¿qué es lo que consideras como los aspectos básicos que se deberían de cubrir en un plan de entrenamiento? Lo más importante es que sea individual. Ujú, Esa es la clave. Porque realmente sobre eso es lo que cabe todo. O sea, usted llega y le va a hacer un plan de entrenamiento a una persona y usted tiene que entender lo más que pueda o tener la mayor cantidad de detalles de esa persona para entender y no solamente qué deporte va a hacer, es cuánto tiempo tiene disponible antes de llegar ahí, qué ha hecho, si tiene familia, si no tiene familia, porque todo influye. El tipo de trabajo influye, o sea, tanto influye que por eso es que ahí es donde los planes genéricos nunca calzan. Porque, vamos, hay mucha gente que llega y dice, un plan genérico, un- usted puede aplicarle un plan genérico modificado, adaptado a cualquier persona, pero eso se llama una plantilla, eso no es un plan genérico. Plan genérico es cuando una persona llega por WhatsApp, le pasa a todo el mundo y dice, vamos a andar todos en zona 2. Pero acaso ujú. en que el creer que la zona 2 te va a mejorar es todo un tema, porque Gabriel realmente ha usted andado tiene con que... nosotros, right? ¿Ah? Ok, Gabriel ha andado con nosotros en los rides, seguro, porque siempre decimos, zona 2. Sí, pero hay gente que no ocupa zona 2. O sea, por No, no. ejemplo, o sea, es que te lo Ujú, pongo así. Si usted llega, si alguien llega a entrenar conmigo y me dice, vea, yo tengo 45 minutos al día para entrenar y ocupo mejorar. ¿Puedo o no puedo? Puede. Pero si yo llego y le dice, "Va, vamos a empezar haciendo zona 2. 45 minutos de zona 2 no es un estímulo suficiente para que esa persona vaya a mejorar. ujú, Ujú. Entonces, correcto. Ese plan tiene que estar más ligado a la parte de cargas que te estimulen, la parte explosiva, o sea, sacarte lo más que puede usted en esos 45 minutos con recuperaciones posiblemente los otros días de lo explotado que quedaste un día, porque tal vez eso te funcione. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si usted llega y me dice, "Mae, tengo 45 minutos y estoy empezando". Eso es otro tema completamente diferente, porque entonces ya ahí se me cambia el panorama y ya no puedo explotar este medio de 45 minutos porque me va a aguantar Ujú, 5. ¿Y entonces qué? correcto. Pero si yo, después de una evaluación, ya yo llego, veo todo eso, porque la metodología de nosotros es eso, o sea, se basa en una evaluación. Entonces,
A usted no se le puede entrenar si no se le evalúa. Usted no puede ir a un doctor a que le den una pastilla si no lo evalúen. Y si lo hacen, se puede, claro, pero si usted llega al doctor y usted le dice, madre, regáleme aquella pastilla que usted me mandó porque me está dando exactamente lo mismo y el doctor se lo da, es un irresponsable, Correcto. porque primero tuvo que haberle hecho una valoración, ver cómo está, y en esa valoración es donde se toman ¿cómo se llama? O sea, lo que se va a hacer, porque puede ser que usted tenga, o sea, tenga valores muy buenos y esté empezando porque venías de jugar toda la vida fútbol. Y entonces, ¿qué? Voy a ponerlo a hacer hora y media, cuando usted venía de una estructura fuertísima de fútbol y ahora simplemente se Ujú. volvió el fútbol y quiere hacer ciclismo. Entonces, la especificidad es lo más importante de todo eso, porque cada persona es diferente, se le aplica diferente. O sea, somos únicos. Y si un plan no se adecua a eso, la probabilidad de que falle va a ser muy alta. Y esa es la parte que se vuelve compleja, porque de hecho hace un tiempo que estaba hablando con Robbie, la parte de los fondos, la parte de los Correcto. fondos rompe lo específico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente a veces no ocupa un plan de entrenamiento, lo que ocupa es un club social para llegar a salir. Y muchos buscan entrenador para poder aguantar la salida del fin de semana. Eso no importa. O sea, si Correcto. el motivo por el cual usted tenga un entrenador, eso es indiferente. Y hay gente que no lo ocupa y son saludables, pero hay gente que va, digamos, ahí, yo voy al gimnasio y a mí no me gusta tener entrenador, porque desde los 14 años yo iba al gimnasio y pasé 10 años con entrenador. No me considero entrenador, pero sé lo suficiente por lo menos para hacerme las cosas yo. No lo Ujú. suficiente para hacerle un plan a otra persona porque no estudié eso y no siento preparado para eso. Esa es la misma historia. Muchísima gente puede salir por salir porque dicen, "Nada, es que yo simplemente salgo por salud, por cuidarme, por esto, por todo, y yo no ocupo pagarle a un entrenador". Hay gente que dice, es que yo pago entrenador porque me obligo. Funciona, pero esa gente termina con el tiempo de renunciar porque se están autoobligando a hacer eso. Eso no es Ujú. disciplina. La En disciplina eso, es hacer algo que a usted no le gusta, hacerlo siempre, indiferentemente, porque tiene que hacerlo. Correcto. Gabriel, pregunta, digamos, ligado a eso, porque yo recuerdo que, digamos, cuando yo me puse a correr maratones, digamos, estaba siempre esa disyuntiva, ¿verdad? Digamos, de los planes específicos o los planes generales. Ujú. Y entonces, o sea, yo sí veía, porque, digamos, bueno, no sé, yo dejé de correr en grupo, entonces no sé cómo es ahora, pero hace unos 10 años era una moda fuerte. De hecho, Igual sigue siendo. sí, Y porque, ahora, digamos, ahora está con Igual fotos. sigue siendo. en una temporada de maratones fuimos 45 a diferentes maratones, incluyendo Ujú. Chicago. ¿Verdad? Entonces el grupo era bastante grande. Pero yo sí vi algo que, digamos, algo que usted tocó en este momento, y es que, digamos, había gente como yo que he hecho deporte todos los días, entonces a mí me da el plan y yo lo corro, ¿verdad? Y hay gente que necesita la parte social, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo balancea usted esa parte, digamos? Porque hay gente que verdaderamente sí lo necesita para salir adelante. Digamos, Ujú. ¿cómo hace ese balance? Y dentro de esa misma pregunta, Las dos partes. sí, si digamos, si tiene una diferencia cuando uno entrena solo haciendo rodillo o haciendo calle. Ujú. Digamos, en esa parte siempre ha sido hecho el talón de Aquiles mío porque yo siempre cuando alguien va a entrenar conmigo le digo y le soy muy claro en el que la parte social, la parte de los grupos, de hacer fiestas, de todo eso, eso no va conmigo. No, y me encantaría, o sea, o sea, yo envidio a la gente esa payasa que brinca y que hace todo, o sea, los envidio, no, de una manera porque digo, o sea, qué fácil. Pero, y ha sido traumante para mí porque hay veces que digo, es vacilón porque es frustrante ver cómo gente que tiene muy poca preparación, pero tiene ese tipo de actitud y tiene un montón de seguidores y entrena un montón, pero entrena no, la siguen un montón de gente que se Ajá. hacen llamar entrenador. Hay unos que se hacen hasta llamar fisiólogos, que eso es una falta de respeto para mí, indiferentemente para cualquier fisiólogo. O sea, porque si usted estudia para hacer eso, no se nombra fisiólogo. Ah, no, no, Exacto. No es que me un par de autoproclamo certificaciones fisiólogo. y ya. Exacto. Exactamente, o sea, no hay. Pero pasa mucho, Fisiólogo, entonces,
Entonces es frustrante porque a veces yo digo, o sea, pucha, posiblemente les va mejor que a mí. Y yo he estudiado un montón más para eso. Entonces ahí es donde yo siempre digo a la gente, o sea, pero hay gente para todo. Entonces yo no me tengo que enojar porque hay gente para todo. Está la persona, y se lo pongo así. Yo sí soy muy estricto en la parte de tiempo. Si yo digo, o sea, una persona que haga maratón en menos de 4 horas se preparó. Arriba de 4 horas, cualquiera la puede hacer corriendo lo suficiente y un plan de chat GPT y haciendo lo que sea. Cualquiera con disciplina lo puede hacer. Pero abajo de 4 horas ya empezamos con palabras un poco más serias y se puede todavía con buena disciplina. Abajo de 3 horas hablamos. Sí. Ahí Ah, hablamos. Entonces, ¿qué es lo que y pasa? eso, Que la gente que va a los fines de semana, que le encantan las fotos, que todo eso, a ellos no les interesa la disciplina. Y está bien, pero que hay espacio para todos. No es criticando, es que tienen un segmento, tal vez su vida está enfocada en otras cosas y no quieren, y está bien, pero por lo menos hacen algo, entonces se les rescata. Y si los que, o sea, y si corren en la mañana para ir a tomar igual en la noche, por lo menos lo hacen, porque ese usualmente es el gordito que pega a las fiestas y todo eso, pero lo hacen, entonces está bien, o sea, pero el punto es que entonces ahí sí no es gente que va conmigo, porque entonces ¿para qué? Porque se desperdician, porque hay un desperdicio correcto. del plan, porque yo no puedo, o sea, porque la parte científica que yo les puedo aportar, a ellos no les interesa, y la parte social que yo no puedo darles, ellos la ocupan. Entonces es una persona que no va por allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo siempre he dicho a la gente, en Costa Rica hay más entrenadores, por decirlo de alguna manera, que escuelas y clubes de ciclismo y deportivos, que eso es lo que debería haber Ujú, más. Los clubes deportivos son los que correcto. deberían fomentar a la gente, los que deberían reunirlos en las esquinitas para que vamos a ir a correr, que de hecho ahí por ahí va lo de la aplicación que había hablado con Robbie, de empezar a construir eso, porque la mayoría de la gente no ocupa un entrenador, ni siquiera le interesa. Lo que ocupa es un grupo. Y el Exacto, entrenador, ¿qué es lo que social. pasa? Ujú. El entrenador es el fin para tener mi grupo. Pero entonces, ¿qué es lo que Correcto. pasa? Que hay muchos que tampoco les sirve porque se dan cuenta que, ok, para ir con el grupo que entrena, yo tengo que entrenar. Y ahí se me jodió porque yo no tengo tiempo. Entonces, ni Exacto. entreno, ni hago, ni nada, y esa es la gente que paga de gratis. Entonces, bueno, por ese lado, eso, o sea, es muy complicado. Entonces, manejar eso realmente ahí después si hablamos lo de la aplicación y todo eso, es un tema muy diferente que se tiene que abordar de una manera muy diferente. Y ahí se me ocurre una idea y es muy bonito porque al final eso es muy importante ahora porque genera conexiones y el hecho de que hayan rides hace que usted se motive para el fin de semana. Entonces empieza a mover un montón de cosas más. Volviendo a lo del Ajá, rodillo, correcto. es esa parte del rodillo, era que o sea, estoy afiladísimo porque o sea, me encanta esa parte y tiene un tema fisiológico súper importante. Primero, que desgraciadamente, digamos, el que diga que el rodillo de 1,5 millones de colones, Tax Neo 2 Ultra Mega Plus, es la misma historia que usar el de 200.000 colones, no sabe nada. ¿Por qué? Porque no es que uno me aguanta 2000 watts, el otro no, es que el recaro se mueve. Simplemente eso. Y el barato no se mueve. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno está en la bicicleta, uno se mueve. La bicicleta se mueve. En cambio, cuando uno está en un rodillo rígido, uno está pedaleando contra la bicicleta y no con la bicicleta. Entonces hay un problema porque además de que estamos luchando con el calor, mayor deshidratación, una posición fija, un montón de cosas, hay una posibilidad de que el glúteo y el isquio trabajen menos porque no se están moviendo. Entonces, No al hay no un, moverse, ok, no hay un estímulo en ellos. el movimiento cambia, la mecánica cambia. Ujú, Cuando usted pedalea en la bicicleta, usted baja el pie y hace la cadera hace esto. ujú. En el rodillo no puede hacerlo porque el rodillo está rígido. Entonces hace esto. Entonces, eso hace que a muchísima gente se le cargue más el cuádriceps y descargue, y entonces empiecen con una carga adicional que los termina hasta lesionando en músculos por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El ideal
un rocking plate, que son los que se mueven, o ver cómo se le mete un poquitito más de flexibilidad al rodillo para que mejore eso. Mezclar rodillo con calle, porque no es que el rodillo sea malo, lo que pasa es que sentarse mucho, el rodillo, todo eso va sumando Ujú. a una pobre activación del glúteo, que si no lo compensamos con activaciones de glúteo, con, o sea, con lo que sea que nos ayude a mejorar eso, tarde o temprano nos va a terminar matando el glúteo y jodiendo el cuádriceps. Y lo malo de ahí es que llega un punto en el que en el que se pierde la calidad completamente del entrenamiento porque te bloquea el dolor. Y si te bloquea el dolor es porque hay inflamación, si hay inflamación es porque hay ruptura muscular, y si hay ruptura muscular, el Exacto. entrenamiento no sirve de nada porque nunca vas a llegar al objetivo. Entonces, hay que tomar consideraciones diferentes, hidratación diferente, si podemos darle movilidad al rollo diferente. Por eso es que son esas meras plataformas ahí, son un dolor. Por eso Esas ajá. plataformas que estás diciendo, perdón, por decirlo de esta manera, o sea, como para personas que probablemente están escuchando y no tienen la posibilidad, porque, o sea, todos quisiéramos tener el rodillo de 2 millones, el Tax Plus 700.000, Sí, sí. porque todos lo queremos, obviamente nadie va a decir que no, pero como estás diciendo, que podría ser como las dos alternativas para una persona que no tiene la posibilidad. La más barata en Amazon venden una cosita que son es una estructura que se monta sobre bolas de tenis. Entonces es Ujú. como Ok. decir, como montar el rodillo sobre 4 bolas de tenis que flexan un Ujú. poquito. Pero Ayuda. ahí viene, perdón, ahí viene una pregunta, Gabriel. Cuando hablamos del rodillo, no hablamos del rodillo que se pega a la llanta, sino que es el rodillo al cual pega la bicicleta al rodillo al cassette, ¿cierto? Es que es indiferente. Lo que pasa es si el rodillo que vos tenés es compatible con el Con la... rocking Con la blade que vas a plataforma, usar. ok. Porque las Ujú. Ok. grandotototas esas, ahí usted se monta. Ahí usted monta una bicicleta de estas Smart, grandotototas. Ahí usted monta lo que le dé la gana. Sí, sí, de hecho yo he Ok. visto una bicicleta de esas tax montada en un bicho de esos, porque el mae, para que se mueva más, porque también esa bicicleta tax por cara, ella se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero no simula ese movimiento y No, siguen no teniendo ese simula problema. el movimiento del bobbing de los De hecho, lados, sí, ¿correcto? de hecho hace mucho tiempo habían sacado un rodillo de una marca que era verde, que se llamaba Rock and Roll, o Rocking Roll, ¿no? Ahora sí, que Era el venía rock and con, roll. sí, el Rocking Roll, que venía con un elastómetro en el centro y que el más hacía es, y ese era el rodillo más rico porque realmente, o sea, usted veía, usted tiraba un sprint y tiraba la bicicleta casi como Fórmula 1, así pa, y Para el eso suelo y ayuda mucho. todo, man. Sí, y lo otro también es que también ese tipo de plataformas reducen el estrés al marco. Entonces tiene un montón Ujú. de beneficios. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde usted tiene que decir, entreno 100% en rodillo. Bueno, ahí toca una inversión 100% en rodillo. Entonces ahí sí que es una inversión en eso. De hecho, tengo varios clientes que han tenido que comprar eso porque o sea, ya ha sido mucho la carga y han visto una mejora impresionante por eso mismo. Pero ¿qué fue lo que pasa? Y que eso no se sale de la noche a la mañana. ¿Cómo se dio? Desde que yo empecé a correr y dejé de andar en bici, empecé con un montón de problemas de flexibilidad. Yo empecé a entrenar solamente en rodillo porque me da pereza salir y la movilidad de la cadera se me bloqueó mucho. Y entonces Ujú. todo esto que está pasando es porque yo lo viví y logré, digamos, como entender qué era el mecanismo que estaba pasando, ver, y obviamente estudiando todo eso, pero a través de eso salió una cosa bastante interesante, que básicamente me di cuenta que el problema principal de ese tipo de cosas es que la técnica del pedaleo se pierde porque deja de ser económica, ineficiente, se desactiva lo que sea, pero sobre eso me di cuenta que uno de los problemas más grandes de la gente que no mejora es eso mismo traducido a la realidad. ¿Por qué? Porque pasamos sentados mucho tiempo. Correcto. Entonces, Demasiadas cualquier horas. persona que pase muchísimo tiempo sentado, que no haga trabajos de glúteo y todo eso, y pues va a tener una activación menor. Y algo vacilón, véanlo como quieran, pero hace mucho tiempo yo siempre tuve una incógnita que decía de cuando empezaron las modelos a andar en bicicleta, ya saben cuáles modelos, que son las mismas que están ahorita, eran buenas. O sea, las modelos que están son buenas. O sea, dígame el que no, si no son buenas. Mae, no, no, sí, sí, ¿Ya? sí. Claro, Mae, sí, 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 son Y buenos dígame, atletas.
y van al gimnasio a hacer qué. Mae, glúteo. Ah, o sea, hay una Mae, relación directa, es que es una relación directa, o sea, es real. de hecho, eso es algo que hablando, por ejemplo, con mi hermana, ella que es mi fisioterapeuta, mae, y vos me lo habías dicho hace muchos años, mae, hacer pesas, que a mí me da pereza hacer pesas. Ujú, Pero, mae, lo experimenté cuando corrí mis primeras 100 millas, tuve una lesión, me faltó hacer fuerza, pero una de las varas en la siguiente vez me dijo, bueno, mae, no quitemos ni la velocidad, ¿verdad? No nos ujú, enfoquemos solo en el volumen, sino haga velocidad, pero haga pesas. ujú. Mae, Y es activé que mucho la glúteo, velocidad con buena técnica y las pesas con buena técnica. O sea, el punto aquí es correcto. o sea, hacer las cosas bien hechas. Ahora, hay una pregunta, teníamos una pregunta ahí, pero voy a eliminarla porque creo que esa es más importante. El canal está enfocado a Gravel y es donde viene la pregunta. Escuchando gente, toda la experiencia que Gabriel tiene, porque la verdad es que tiene demasiada y para mí yo le tengo demasiado respeto en su conocimiento. Hay una pregunta que una vez salió en un chat que tenemos de Café Gravel y la traje porque me gustaría esa respuesta. ¿Existe alguna diferencia, Gabriel, entre el entrenamiento de ruta, el de MTB, para el de gravel? O sea, una persona que está montada haciendo ruta puede hacer el mismo sistema, seguir ese mismo sistema de entrenamiento para hacer gravel. Si solo está enfocado en mountain bike, puede seguir ese mismo sistema de entrenamiento para hacer gravel, o el gravel sí le requiere que haya una fusión dentro de esas metodologías, dependiendo de, obviamente, tipo de bicicleta, si tiene biplato, monoplato, etcétera. Es que ¿Qué es una pregunta me pregunta. tiré? No, Está cargada, está cargada. es que exactamente, o sea, es que podemos desgranarla de atrás para adelante. Si Dale. usted quiere ser, o si usted quiere que su rendimiento sea lo mejor posible, usted tiene que entrenar, comer, dormir en la de grave. Ujú. Tiene que tratar de simular lo que usted va a hacer la mayor cantidad de veces de forma gradual. No es que si va a ir a correr 200 kilómetros lo va a hacer siempre, pero tiene que acomodarse siempre a eso. Y obviamente y todo alrededor de eso. ¿Posible? Ujú. No. Cuesta mucho si usted no es un élite. ¿Por qué? Porque cuesta mucho ir a meter esa cantidad de kilómetros en grava, para entrenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final entonces tenemos que ver del ideal a lo posible. Y ahí es donde va la Ujú. pregunta. ¿Por qué la mayoría de la gente se compra una bicicleta de ruta? ¿O por qué los mountain bikeros se compraron la bicicleta de ruta? Porque es una manera más práctica de entrenar. ¿Por qué? Porque puedes ir más largo, porque gastas menos llantas, porque se daña menos, porque es una bicicleta más práctica para ir Ujú. a entrenar, porque nada hace saliendo con la bicicleta a montaña para ir a gastar llantas en la calle, sino vas a ir a meterte en la Correcto. montaña. ¿Y qué es lo que pasa? Que mejoras. ¿Por qué? Porque hay una mejora fisiológica que se va a dar en cualquier modalidad que usted entrene, que use la bicicleta que sea indoor, sea lo que sea, se da. O sea, la mejora se da Ujú. indiferentemente de lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? El nivel de especificidad, eso es lo que va a cambiar. ¿Por qué? Porque si usted hace mucha ruta y se va a correr en montaña, ¿qué es lo que te va a afectar? Las cuestas muy El- duras porque no tenés la cadencia, la costumbre a esa Ujú. cadencia baja, porque es baja, de ir en esa montaña de 25 trabadísimo, dale ahí, cuando en ruta eso no se da. O sea, eso Ujú. es lo que va. El golpeteo de bajar por toda la parte del core, pero si usted hace core lo minimiza, pero sigue siendo una debilidad. Entonces, al final, Ujú. ahí es donde tenemos que dividir el entrenamiento en dos o más factores, pero poner los principales. Está el factor técnico y el factor fisiológico. El factor fisiológico lo podemos mejorar con cualquier bicicleta, porque al final es el pedaleo, es la fuerza, y el factor técnico es el que lo va a dar la bicicleta como tal específica, porque la de montaña tiene una posición diferente a la de ruta y a la de gravel. Ujú. Entonces, acostumbrarse tanto tiempo a eso, a que si le vas a meter peso, tenés que acostumbrarte a jalar ese peso, que de hecho eso pasaba en las ultras. Ajá, De si usted llegaba correcto. y antes de una ultra
no salía a correr con el paquetito cargado, con el chunche, Con el mae, no, bolso cargado, con exactamente, los a 10 kilos que sentir, a veces te exigen, mae. es, exactamente, entonces obviamente, ¿cómo vas a pretender que te vayas a sentir bien si nunca vivas con eso? Más bien, Claro. hace un montón, de hecho, yo le decía a mi hermana, o sea, siempre entrene con las dos ánforas llenas de agua, porque usted va a correr con las dos ánforas llenas de agua. Porque si usted llega y dice, me sentí súper bien subiendo a no sé dónde, iba sin agua, usted no va a correr así. Prefiero que se sienta igual de bien con full agua y bien cargada y la bicicleta y aros pesados, porque eso de una u otra manera te ayuda, que es muy diferente Mae, a la creencia de llegar y que entrenar con peso te ayuda. No es el de peso hecho, el que te ayuda. perdona, ahí te voy a decir una vara, algo que yo tomé en la filosofía de entrenamiento mía, personal, y para la gente que yo entreno, esa vara vos me la dijiste a mí hace que 10 años, güey, que era, mae, ok, salga a correr pesado, mae, corra en la peor condición de peso porque usted va Ujú, a llegar más optimizado a la carrera. Y recuerdo sí, que hasta habíamos hablado de usar tenis más pesadas que las que yo usaba para competir. Porque, mae, es cierto, es mejor ¿no? sentirse bien y decir, mae, sí, mis tenis de competir pesan 100 gramos contra las de entrenar que pesan 150 gramos cada cacho. Sí, Eso habla mucho. Ahora, este comentario viene porque, por ejemplo, la bicicleta de gravel viene a ser, muchas ahora, como se están optimizando, vienen a ser el famoso, la ecuación N más uno, ¿verdad? ¿Cuál es el número perfecto de bicicletas? N más uno, donde N es la bicicleta que ujú, tenés más uno. ujú. Entonces, mae, la gravel viene a proponer algo que es prácticamente es tener lo mejor de dos mundos. Puedes hacer, obviamente no vas a meterte a hacer, qué sé yo, carrera con la de gravel. No te vas a meter ahí un Aunque hay potrero personas que se han metido a hacerlo, pero no es lo correcto. Claro. pero eso es Sí, otra cosa, es porque es otra cosa. De ahí la huila la que mandaba, hay uno débil, más usted entiende. Pero hablando de lo que decías, la especificidad y, mae, sí, móntese, la bicicleta de gravel te permite montar tener dos juegos de aros diferentes ujú, con hasta relaciones diferentes de Ujú, piñón para poder entrenar, para poder entrenar y hacer la cantidad de kilómetros como lo decís, ujú. ¿cierto? Sí, 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 y Ahí me es, dijo, es que por eso. cerrar la jeta. No, no, es que o sea, al final es eso, o sea, usted llega y puede hacer un entrenamiento en ruta a 200 kilómetros y volverse súper fuerte, que usted agarra la de gravel y va a ser igual de fuerte. Lo que pasa es que a nivel de sensaciones te vas a sentir más lento. ¿Quién, a quién no le ha pasado que anda en ruta 2, 3 meses, agarra la de montaña y dice, ese más ahora es un tractor? Sí. Eso no significa que seas más lento, más débil, no, es que olvidaste de eso. Entonces ahí es donde ese tipo de cosas ayuda. Y lo otro también es, indiferentemente, y eso es uno de los errores que tal vez se pueden cometer, y es simplemente tiempo. ¿Por qué? Porque la parte mental es la que influye, porque no es lo mismo meter 200 en gravel que 200 en ruta, por un montón de Correcto, cosas. claro. Pero si usted llega y dice, correcto. bueno, quiero hacer la simulación y en gravel duro 8 horas y en ruta duro 6, entonces me toca hacer 8 horas en ruta. ¿Por qué? Porque la carga va a ser la Ah, ok. misma, la carga mental va a ser la misma. Usted lo que ocupa es que su cabeza no se desconecte durante ese tiempo. Entonces la Ok, carga mental, súper entonces importante. ahí es donde usted puede jugar en ese tipo de cosas, si no quiere llegar a hacer eso. O sea, al final eso es lo que importa. Y la cantidad de kilómetros deja de ser importante, porque obviamente en una carrera, usted no va a decir, es que son 200 kilómetros. Y dice, pero es que en cuánto tiempo haces los 200 kilómetros en la carrera que a vos vas a ir. Y dice, en 5 horas porque es plano, ¿ok? Entonces entrena 5 horas. Porque si usted quiere hacer 200 kilómetros en gravel en el Valle Central, te echas un día. Ujú. Porque el ¿Cierto? terreno es completamente diferente y a usted lo que le importa es mantener eso. Pero ¿qué es el problema de eso? Y ahí es donde está el conflicto de qué entreno. Es que si usted entrena para plano en cuesta, no te va a ir bien. Ok, Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que acostumbrar es a darle constante, constante. Y ahí entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién es más similar a eso? Un rodillo.
Ok, Pero ok. entonces volvemos a lo mismo y volvámonos creativos. ¿Cuál sería el mejor entrenamiento si usted quisiera preparar fondos así? Hágalo híbrido. Vaya, péguese un fondito de 4 horas y termíneme con 2 horas de rodillo en zona 2 pegado constante. Mae, nunca lo había Eh, pensado así. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que metiste horas, saliste un toque y todo eso, y después de eso llega la choza, pone el tour y se pone a ver 2 horitas de eso a zona 2 constante, y ahí mismo usted te empieza a mentalizarse, porque mentalmente ese final, esas 2 horas extras son las que se ocupan más, y ahí ya el cuerpo se desgastó, comió, ahí sí hay un montón de carga y todo eso, y eso se vuelve más eficiente. Entonces ahí es donde la Claro. creatividad de lo que usted puede hacer es, ¿por qué? Porque al final usted, si usted llega y agarra esas 4 horas que usted usa en ruta y le saca, o sea, ¿cuánto de esto fue efectivo en zona 2? Seguro que fue menos de la mitad. O sea, menos de la Ujú. mitad fue ese paso que ocupábamos. Y ahí es donde está el problema. Entonces el fondo realmente no es tan efectivo a lo que van a ir a hacer. ¿Por qué? Porque eso es constante y es dele. Y ahí es donde si usted llega y se va a esas carreras después de 30 minutos en los que usted no ha parado de pedalear, usted afloja. Porque usted dice, Ujú. vaya, que en qué momento no he parado de pedalear, llevo 30 minutos. Y si he dejado de pedalear, es para esperar un toquecito y ¡ra! Dele porque me corté un toquecito. Pero porque aquí usted llega y sube el toquecito, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, esa constancia de pedaleo no la tenés. Y si se pone a subir, dice, madre, di, lo más fácil es aquí ir a subir al Irazú, entonces sube 1 hora ahí constante. Sí, pero cambiamos la posición, cambiamos el pedaleo, todo cambia. Cámbiame. ¿Sirve? Exacto. Sirve. ¿Ideal? No. Entonces al final, como te digo, el ideal siempre va a ser tratar de entrenar lo más cercano a lo que vamos a hacer para especializarnos, ser lo más eficientes. Ah, bueno, y el otro término que venía ahí era la economía, que eso es lo que cambia Ajá. pues, absolutamente todo. Usted, entre más use la bicicleta, usted se vuelve más económico porque usted la posición se ¿Cierto? acomoda mejor, o sea, todo. ¿Cierto? Eso es lo que a usted la bicicleta, entrenar en la bicicleta en la que va a competir y en el terreno en el que va a competir, te hace económico y te hace más eficiente, no te hace más fuerte necesariamente. Ok. Entonces Eso es súper importante. ahí es donde realmente usted puede trabajar por todos lados. Al final no es una sola cosa, es que si usted tiene una bicicleta de montaña, tiene la de ruta, tiene la de gravel, pues use las tres y las va complementando. Entonces, el día que voy a ir a hacer el fondo para Panamericano, que es lo más similar a eso, y pues obviamente en la de Gravel no se discute, que se está acercando y ocupo meter más horas porque me siento que se me está bajoneando en el plano, invento cómo meter más plano en la ruta, en la que sea, o sea, eso es meter plano. Que estoy aburrido de meter tanta bicicleta de plano, no sé qué, quiero ir a hacer downhill, va, agarro la de montaña, lo que sea. O sea, en este momento es muchas veces no hay una sola, no hay una sola receta, y en esto no hay una sola receta. O sea, Ujú. el deporte como tal, no, si lo comparamos a nivel de cocinería, está la repostería en la que si usted llegó y puso más azúcar, no le corta el flan, pero ¿Cierto? en la otra usted le da el sabor que usted quiere. En la otra un poco más de sal, si le echas dulce, te hace un agridulce. Y hay gente que le gusta el agridulce. Es muy Cierto. diferente. Entonces, y eso es lo que hace bonito al final del entrenamiento. Que usted puede llegar a muchas cosas de una manera. Y hay un tema ahí que se lo voy a dejar, que lo podemos hablar para después. Es cuando estaba viendo toda esta parte que estábamos hablando del rodillo, de la activación, de la eficiencia y todo eso, yo me ponía a pensar, yo qué vacilón, que mucho del problema del amateur tico malo, del que se lesiona y todo eso, es que nosotros nunca entendimos que para correr y para andar en bicicleta también se aprende. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí va el ejemplo. Usted no sabe nadar. ¿Y qué hace? Usted llega y dice, "Mae, hoy Los, me compro las gafitas, me compro la gorra y a chapotear como... No, hey, ¿por qué? Bosco Porque usted no Escuela. sabe. No, y lo puede hacer, y lo puede hacer. Usted puede mantenerse en la piscina y Sí, empezar ahí como perrito y empezar a ver un tutorial y decir, pa, 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 pero ¿cuánto vas a durar? La gente no hace eso. O exacto. sea, ya desearía ver a los nadadores con ChatGPT.
No sé, no sé. Es que, mae, sí. ¿Ah? ¿Por qué? Pegamos demasiados. ¿Cierto? O sea, exactamente, Ah, pero a nivel de aprender a nadar, ya cuando usted es nadador, sirve, o sea, porque ahí ya es adelante, atrás, izquierda, derecha. Pero ¿por qué correrse? Porque usted cree que correr no, porque sí, usted es cree cierto. que andar, porque usted cree que usted no le tienen que enseñar a pedalear, y por eso la gente pedalea mal. Porque la Cierto. gente no sabe pedalear, entonces al pedalear son ineficientes, se les carga más un lado que el otro y todo eso, y ahí va, no sé si ya te puse la calculadora esa, la del análisis de limitaciones, y que trata de analizar todo eso, porque hay muchas veces que usted llega y dice, "Ma, es que yo subo, ma, yo quiero subir más rápido, ok, ¿cuánto pesa?" Y dice, "Ma, 90", y yo, ok, analizamos, nos vemos en un espejo, o ¿qué hacemos? Y dice, "Ma, si quieres subir más rápido y pesar 90 kilos, baje peso." Mae, sí, cierto. De Si hecho, usted llega Gabriel, ajá, dale, dale, dale. Dale, termina no, la no, idea ahí. que al final él, va todo por ahí. Usted dice, "Ma, es que yo quiero llegar y quiero subir de pie más tiempo." Y ok, ¿y qué le pasa ahí? Que me pongo de pie y de un momento a otro me siento débil y me siento. Meta al gimnasio. Ujú. Analice lo que lo limita, analice su limitación y encuentre cómo mejorarla. Aquí, de hecho, yo cuando empecé en toda esta hora del entrenamiento, y obviamente por estar pegado a la parte informática, de aquí la ley de Pareto pega muy bonita. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque si usted llega y se enfoca en el 20% de lo que te está limitando ahorita en tu deporte, te va a mejorar el resto. O sea, si usted aeróbicamente es Ujú. malo, usted mejora el aeróbico y eso con eso puede meter intensidad. Si usted a nivel de reclutamiento muscular, usted es malo y usted mete zona 2, usted te está gastando 80% del tiempo en algo que no te va a mejorar porque Que sos no va a muy ayudar en pobre. nada, correcto. O sea, ¿por qué? Porque nunca hiciste eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cierto. Que muchos de nosotros, yo por ejemplo, yo era un mae vaguísimo en el cole y en todo, o sea, yo correr nada, o sea, yo lo mío era gimnasio, y gimnasio de una u otra manera estimula ciertos tipos de fibra de esto, que es muy diferente a si yo hubiera sido el Wililla futbolista. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que pasa? Que si yo hubiera sido el chiquillo futbolista que tuvo todo ese desarrollo físico, muscular ahí, mi desarrollo físico muscular en este momento puede que sea diferente. Y ahí es donde la parte de ser específico importa, porque hay que irse tan atrás para ver si usted alguna vez en su Correcto. vida usted hizo eso. Porque ya solamente eso a usted le agarra un plus. De hecho, yo me acuerdo de ese montón, yo entrenaba con un amiguillo que más corrió juegos, hizo, o sea, hizo de todo, yo no había hecho absolutamente nada. Nos compramos la bicicleta cerca, yo como un mes antes empecé a andar, el mae se la compró. A los 3 meses del mae se Cambio. matriculó en una carrera. Y yo decía, este Mm. mae, ¿qué le pasa? Y va y todo, le fue mal y todo, pero la terminó. Y entonces yo me acuerdo que el madre me decía, "Mae, jale a entrenar", y vamos, y salíamos a entrenar, yo terminaba reventado. Al día siguiente me decía, "Mae, vamos a aflojar", yo salía reventado otra vez. Al tercer día dice, "Mae, vamos", y yo decía, "Mae, no puedo, no puedo". ¿Por qué? Porque él tenía una memoria muscular de hace mucho tiempo que en 3 meses le levantó un montón. Y yo le juro que hoy yo Correcto. entreno todo un año y es de más en 3 meses que le ponga me revienta. Eso, mae, y ahí como para ir cerrando, es cómico porque mi hermanilla es una de las cosas que me dice, y anécdota personal, de, por ejemplo, para controlar mi hiperactividad, me metieron desde pequeño en deportes, mae. Entonces era desde pequeño boxeando, desde pequeño karate, desde pequeño yo kung fu, y en deportes ¿Mm? marciales y ese tipo. Nunca corrí, ah, la cara es así por, sí, exacto. Pero bueno, volviendo al tema, mae, los entrenamientos, uno desarrolla eso cuando empiezo a correr, hay ciertas habilidades que uno va desarrollando y lo que me dice, de hecho me lo ha dicho mi hermana, me lo has dicho vos, es eso, mae, ya una vez que uno lleva un rol yo en mis 40 y tantos años de vida, mae, yo hago deportes de hace 42 años. Entonces, mae, es algo que al final, no, muchas veces, ¿cómo es que dice la frase? El talento no vence constancia, que Gabriel lo ha dicho, lo dijo ahora varias veces, mae, es que es ir haciendo poco a poco, es ir echándole poquito a poquito al banco
porque el talento que usted tenga, las habilidades fisiológicas, biométricas, las facilidades económicas que usted tenga, no le van a ganar a hacer el trabajo de manera constante y de manera consciente. Ujú. Y es por lo cual quisimos traer a Gabriel, porque, gente, es importante que no es solamente para competir que hay que tener un entrenador y decir, yo quiero un entrenador porque quiero competir y empezar a ganar. No, una persona requiere también los servicios de un entrenador porque ese entrenador, como Gabriel lo dijo, le va a enseñar a pedalear de forma correcta. Y por ejemplo, Gabriel es bike fitter también, él tiene su cuestión esta de fit. Mae, y hay gente que te dice, cómprate la bici, mae, pero la bici está acomodada de una forma y la persona se acostumbra y por muchos años que le así, cuando es del fit dice, mae, pues esta vara. Y vienen cambios más. O sea, son pequeñas cosas que van sumando y es nuestro deber aquí en Café Gravel decirle a la gente, mae, no solamente salir con los compas, la parte social está ahí y de hecho vamos a tener que hacer un episodio sobre eso. Gabriel tiene una idea muy buena que queremos compartir, que vamos a empezar a probar. José, por cierto, usted no ha hecho lo suyo. Pero no pude. Pero bueno, hablamos. Ok, después lo vemos. Pero bueno, gente, un entrenador no es solamente para competir, es para tener un bienestar en un deporte, amar ese deporte y ser longevo en ese deporte, que es lo importante, porque al final es salud. Y también para educarse, porque de hecho una de las cosas que ojalá se empiece a dar más seguido, y es la curiosidad de la gente por aprender. Porque es vacilón, porque yo Ujú. me he topado con mucha gente que llega y me dice, "Ah, es que me ponían a hacer eso". Y yo, ¿y por qué? No sé. Y dice, pero usted no le preguntaba. Sí, pero ahí me decía que es. De hecho, yo he visto textos que el entrenador dice, confía en el proceso. Yo, "Ah, eso es la respuesta del que no sabe. Sencillo". Porque, o sea, que es vacilón, porque al final cada quien al final termina haciendo lo que más le parezca. De hecho, y uno de los problemas que pasa con el ciclismo, que lo hace un poco más difícil, es que la bicicleta no es natural. Y de hecho, ahorita que estabas Exacto. hablando un poquitito de la parte de correr y todo eso, yo me acuerdo que uno de los motivos por los cuales yo considero que yo corro bastante bien o que la técnica mía de correr es bastante aceptable, y es porque yo empecé en la moda del, ¿cómo se llama? Del cero offset. Ajá. Y el cero offset en correr, o usted corre bien o te jodes. Porque eso O te básicamente es, lesionas. Punto. sí, porque es muy sencillo. Esa técnica, cuando yo la escuché, que al final era el famoso chi running y que le han puesto un montón de nombres, yo decía, no, madre, qué vacilón, y qué estúpidos que somos. Porque nos ponemos unas tenis que nos deforman el correr y aprendemos a Correcto. correr sin tenis. Correcto, desde pequeños, man. Sí. Entonces, si usted llega y se quita las tenis, usted automáticamente corre y nunca se va a lesionar, va a correr bien, va a hacerlo bien. Las tenis simplemente hacen lo opuesto. Si usted llega y lo echan de una manera controlada a una piscina, yo aprendí a nadar solo, flotando y chapoteando y todo eso, pero usted lo puede hacer, pero la bicicleta desgraciadamente no es natural. No, Y ahí correcto. es donde es el problema de que tenemos que aprender a utilizar una máquina. Y es una máquina que muchos creen que es fácil, pero No. realmente a la gente que realmente sabe andar en bicicleta sabe que usted puede pedalear de diferentes formas, que si se pone adelante pedalea de una forma, que si se pone atrás otra, Ujú. el movimiento sobre eso. Hace poco estaba viendo ahí gente que llega y en otros países y que sí, que hacen esas escuelas de ciclismo donde te ponen conos y esto y lo otro. Hasta un bendito examen para poder andar en la calle debería existir, porque al Correcto. final mandamos a la gente del rodillo a la calle y es complicado, o sea, es Y es muy, muy muy diferente. complicado, Ujú. totalmente. O sea, de Correcto. hecho, yo he estado mucho con lo que son mujeres y todo eso, y los accidentes se dan un montón porque en mujeres es un tema súper complicado por la inseguridad del país, porque les prefieren mil veces el rodillo, y Correcto. salen a la calle y un ventolero las deja en el suelo. Correcto. Correcto. Entonces, Y ahí es eso. Dale. no, no,
que al final de esto, digamos, por ese lado es súper complejo. Y ahí que ni siquiera nos hemos metido a las interrelaciones que tiene lo que es el deporte con el resto de las cosas, porque ahí uno no termina, porque es el hecho de, o sea, que primero, lo que hablamos del entrenador, o sea, la gente, ¿por qué busca entrenador? Antes de eso, deberíamos preguntarnos por qué estamos haciendo el deporte. Porque sobre eso es donde va la Pues, primera pregunta. Si usted dice, "Ma, es que yo quiero ir a hacerlo porque mi objetivo es ir al Panamericano de Gravel". Eso no es un objetivo, eso es una meta. ¿Cuál es el objetivo ujú, realmente ese? O sea, no, mi objetivo es, me- no, o sea, mi objetivo debería ser mi salud, mejorar y correcto, enfocarme en mi mejora constante. ¿Por qué? Porque si usted llega y tiene el Panamericano de Gravel y usted entrenó 3 meses, en 3 meses usted especializa muy poco porque la mejora, por ejemplo, la mejora del sistema aeróbico ya cuando usted te estabilizó son años de meter la misma cosa todos los días. Entonces ahí es donde la gente piensa que para una carrera se entrena 3 meses. O sea, para una carrera, o sea, para empezar a competir a nivel profesional se duran de 8 a 12 años de entrenamiento para un MAE Pro Tour, por correcto, ejemplo. Entonces, ¿por correcto, qué pretendemos que en correcto. 3 meses vamos a estar listos para un Panamericano si vamos a Grecia y terminamos con la lengua afuera? No, yo estoy preparado para estorbar. Sí, Yo estoy preparado para ir a estorbar. O sea, yo en 3 meses me preparo para ir a estorbar, mae, eso es fijo. sí, Y y para al ir a final comer. sí, y lo otro es, pero ahí más importante de eso es, ok, indiferentemente de la preparación que nosotros tengamos, es más importante conocer cómo podemos hacer la carrera. Porque se puede morir el que tiene un FTP de 400, el que tiene uno de 300 y el que tiene uno de 200. Los tres se pueden morir en una Ujú, carrera si hacen mal las cosas, si no comen bien. correcto, Sí, la diferencia va a ser el tiempo. Entonces, el que tiene un FTP de 200, de ahí la tiene que hacer a cierta intensidad porcentualmente, digamos, si tiene un FTP, bueno, pongámosle 250 y tiene que hacerlo aproximadamente en 180, que va a ser su zona 1. Todo el tiempo que ujú, pueda pasar ahí, genial. Y si usted logra entender que usted recupera, dónde recupera y todo eso, entonces se vuelve más inteligente. ¿Por qué? Porque viene una cuesta, usted dice, "Ma, aquí estoy tirando un poco más duro, que estoy usando, que mi metabolismo que depende de los carbohidratos, quiere decir que si no bajo ahorita mi intensidad y como y todo eso, tarde o temprano la voy a pagar". voy a pagar la Entonces, factura, correcto. ¿y a dónde está ese metabolismo? De llego, digamos, si mi FTP estaba en 250, subo una cuesta de 30 minutos en 250. Si nos vamos a teoría, quiere decir que gasté 30 minutos de mi tope, porque el FTP es una hora. Y llego y voy ahí pegado a un lotecito, pero ya no voy a 250 watts, sino ahora voy a 220. Y dice, madre, aquí me siento más tranquilo y todo eso, aquí voy recuperando. No, ahí No. seguís quemando carbohidratos. Y entonces llega, pero más Ujú. largo. Entonces ya llevas casi que una hora ahí, 220 y demás. Ahora sí voy a empezar a apretar y de un momento a otro empezás a apretar y usted dice, madre, que puta, se me perdieron las Y, piernas. Sí, se le cayó Qué la raro. máquina, y claro. ¿Qué, clavó el pico. qué pasó? Y dice, de que pasaste un montón de tiempo en una zona que tarde o temprano le vas a gastar. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Que usted llega, se va en el grupito a 250, sus 30 minutos y después de eso se tiene que ir a 160 watts comiendo para que vuelva a recargar su batería, para que otra vez tenga la Correcto, batería para ese tipo de esfuerzos. Entonces, el conocerse. ¿Y cómo se puede conocer a uno eso? Y pues se ponen evaluaciones, con un montón de cosas que al final eso es lo que te pueden decir. Digamos, una evaluación de lactato simplemente decir, bueno, aquí estoy quemando grasa, aquí meto fondos, aquí especializo toda la parte aeróbica, ahí voy. Pero correcto. ¿qué es lo que pasa? Si yo llego y hago una prueba de FTP para sacar ese montón de datos, pues tengo que estudiar un Eh, poquito, se puede, pero lo que pasa es, tengo el conocimiento suficiente para confiar en que hice una prueba bien hecha. esa es la vara. Ahí es donde está Y el eso es, problema. Gabriel, para ir cerrando acá, y perdona que te corte ahí, todo esto, hermano, nos lleva a esto. Ahora, ¿cómo te puede localizar la gente? ¿Cómo te puede contactar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿O cuál es Bueno, el número de teléfono? el teléfono es 8844-5505
En redes es Athlete Train Lab. Ese es todo el problema. Nombres lindos, complicados de decir. Pero básicamente así, es de atleta, entrenamiento, laboratorio en inglés.